buenas tardes a todas y, y todos. Bueno, lo que hicimos fue, dado el modo en que se viene sucediendo los distintos encuentros y los cambios que han habido en el calendario, producto de diversas circunstancias, tanto técnicas, personales, como vinculadas a lo gremial, decidimos ahí realizar una clase de consulta que no estaba prevista en el calendario, que simplemente iba a ser una parte de lo que iba a ser la clase del día jueves, que se levantó por el paro. Y bueno, vamos a aprovechar un ratito del día de hoy, de la tarde de hoy, para que ustedes puedan realizar consultas en relación al parcial domiciliario, con el cual supongo vienen trabajando, y que yo ya estoy medio perdido con la fecha, pero el lunes es la fecha de entrega, ¿no? Sí, Claro, el lunes es la fecha de entrega. exacto. Después creo que todos, y si no la tienen, todas y todos, si no la tienen, fíjense en el calendario cómo se reprogramó las próximas clases. El martes con Sebastián, donde van a trabajar ahí un texto de Van Dyck, y el jueves volveremos sobre la clase que estaba programada para ayer sobre desarrollo. Pero bueno, de todas maneras lo que nos convoca aquí es el parcial, y bueno, en todo caso lo que les voy a pedir, no sé si les parece bien a Sebastián y Juan, es que quienes tengan duda o quieran comentar algo de lo que vienen trabajando con respecto a la propuesta del parcial, prenda el micrófono y consulte. Obviamente una cuestión ahí que es, creo que, de sentido común. Nosotros no le vamos a dar las respuestas a las preguntas que allí se hacen, ¿no? Digamos, la consulta es para saldar dudas con respecto a la formulación o dudas con respecto a los textos en el sentido de los aspectos conceptuales que pueden estar ahí refiriendo cada uno de los autores que hemos visto y que están, eh, que están ahí en el parcial, no es que se los menciona en el parcial, en función de eso es la consulta, no para que nosotros obviamente demos las respuestas, por diferentes cuestiones, ¿no? Eh, bueno, acá tenemos un problema técnico. Melissa dice que el texto de Morley está cortado. A ver, ¿Cómo ¿qué sería significaría? cortado? No, porque a veces, en otros lados me he dado cuenta, a ver, voy a entrar a la unidad 2, que cuando se quiere bajar por una cuestión de peso del texto se baja la primera página o las primeras páginas y después no. Por ejemplo, esto es lo que me está pasando a mí ahora. ¿A todos les pasa eso? No sé si Melissa, cuando decís que el texto está cortado, querés significar que cuando haces clic para bajarlo de la plataforma, no descarga completamente. A ver. ¿Es a la única persona que le pasa? Sí, porque aparte lo que le pasa es algo en particular que no tiene que ver con la descarga, sino con el escaneo. A ver. Porque dice que como si estuviera escaneado, está cortado en la página 267. Eh, Tratan- sí, está cortada. A ver, voy a ver si puedo verlo desde otro lugar. Bien, yo lo tengo Espere. digitalizado. Juan, te lo mando a vos y vos lo subís, ¿te parece? No sé cuál versión hemos subido, pero
Unidad Morley, ¿dónde lo busco? En la página 267 dice. Yo el que tengo digitalizado está perfecto. Yo también, el que está digitalizado está bien, ¿eh? Sí, fue el que subimos a biblioteca la primera vez. Melissa, ¿vos lo Está bien, descargaste? está bien. Ahí dice, yo estoy viendo que en la 269, si se le corta un poquitito, pero no por lo menos el que tengo yo. A ver, aquí volvemos al debate ya familiar sobre las ventajas y desventajas relativas a las estrategias con final abierto y la estrategia cerrada. Tiene ahí un pedacito cortada, pero... alcanzan a ver en la página 269, la 71, pero está, por lo menos que tenga la versión que tengo yo, que no sé la verdad, ya no recuerdo si es la misma que la que está en la plataforma. Está cortadita una última letra, pero creo que se puede reconstruir la palabra, digamos, porque le falta eso, la última letra. No, por lo menos la versión que tengo yo, Melissa. En la lectura falta una letra que En la se página puede... 259 decís vos. No, en la 271 creo, espera que me fije de vuelta. Morley 271 y 269. La 269 donde falta. Por ejemplo, el 9 se ve la mitad. Pero bueno, se nota que un 9, a eso me refiero. Sí. Dice con much. Sí. Falta la A. Pero si le prestan atención a la lectura, creo que se puede reconstruir la oración, el párrafo, la palabra. Por lo menos si estamos refiriendo a lo mismo. No falta más. Es más, podríamos tomar eso como una posibilidad, el que falte, porque implica mayor atención a la lectura, digamos. Implica tener que reconstruirla. Bueno, ¿alguien quiere prender el micrófono y hacer consulta, o por lo menos comentarnos cómo vienen, cómo les resulta el trabajo, si creen que hay, o cuáles son las dificultades? Eso, yo supongo que al día viernes, bien, Joaquín, digo, al día viernes ya deben tener bastante desarrollado, por lo menos desde el punto de vista en la cabeza, no sé si escrito, pero o en borrador lo que se solicita, ¿no? Sí, pero Santiago, podés abrir el micrófono, entonces, si te parece, va. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Sí, la verdad es que a mí me preocupa un poco el diseño metodológico de Horkheimer, porque en los otros dos creo que al referirse a investigaciones más concretas, creo que más o menos lo logré identificar. Estoy un poco preocupado de ver si voy a hacer bien eso, digamos, el diseño metodológico propuesto por Horkheimer. Me cuesta anclarlo a un elemento concreto. Es más, estaba pensando de darle una releída a Adorno y relacionarlo con Adorno, porque no sé cómo hacerlo, sinceramente. Tal cual. A mí me parece que podés tener una clave de respuesta a tu interrogante. Es cierto que en el texto de Horkheimer, por su
por la característica propia del pensamiento de la teoría crítica y del propio y de ese propio texto, la particularidad de ese texto es difícil registrar qué interpreta esa perspectiva o cómo se ve ahí, cómo se expresa la cuestión metodológica, que no digo que no esté presente, está presente en la medida que critica, por ejemplo, a las otras corrientes, como a la fenomenología, a la hermenéutica, al propio positivismo. Pero me parece que con lo que vos decís, si vos lees el de Adorno, que creo que lo habíamos puesto, ¿no? El de la experiencia científica en Estados Sí, está Unidos. en el material. Porque Claro, él como que de alguna manera, ahí sí cuenta, bueno, cómo fue su experiencia trabajando incluso con Lassater y demás. Tal cual. Y como que se nota un poco más, a mí, por lo menos para mí, para mi capacidad de interpretación. Claro. Y también... cómo investigaban, digamos. Tal cual. Eso por un lado. Y el texto de Pollack también ayuda mucho. Si Ese me Pollack, ayudó más que nada para el contexto de Lassater, por decirlo de alguna manera, me parece. Si mal no recuerdo. Sí, Si es me ayudó para entender a Lassater un poco. El de Martin Jay también le puede ayudar. Y el de Martin Jay. Varias páginas que le dedica a Horkheimer. Sí. Creo que es de los autores de esa primera generación al que más le dedica. Sí, al final como que ahí al final de Martin Jay habla de la teoría crítica, el texto en particular, creo. Pero bueno, la verdad que no sé, espero hacerlo bien, pero no, me cuesta un poco. Seguro. Quizás, Santiago, lo que podés hacer es un poco esquemático o analítico, pero viste que las preguntas anteriores a esa parte son mucho más teóricas que práctica o metodológica. Intentá diferenciar bien lo que sería lo epistemológico de lo extraepistemológico de la teoría crítica. Viste que ellos hablan, que no importa qué teoría, si tradicional o no, o qué tipo de teoría, sino de diferenciar bien lo que sería puramente conceptual y analítico de lo metodológico. Vale. Bueno, muchas gracias. Sí, y sobre todo pensar una cuestión ahí, la diferencia que existe entre la tradición, por llamarla de alguna manera, norteamericana, a partir de los textos de Shea, de Pollock, de Adorno, entre lo que la tradición más positivista entiende por método y por metodología y cómo lo entiende la teoría crítica. Ahí me parece que está la clave de la respuesta, ¿no? Es como que son dos concepciones diferentes de lo que es un... Ahí va. Bueno, muchas gracias. Que dice que con el texto, Giselle, que con el texto de Martín Jay me pasó que está de costado. No, porque me parece que, a ver, yo no lo descargué, lo tengo por otro lado, el texto de Martín Jay, pero sé que el PDF tiene una función ahí que es rotar. No sé si te referís a eso. Con el botón derecho vas rotando el texto. A ver, voy a ver. Es decir, descargarte el texto a tu computadora, cuando lo abrís con el PDF, si te sitúas con el botón derecho, creo que tiene ahí una opción que es rotar. Entonces te va rotando hasta ponerlo... Sí, rotar hacia la derecha se llama, estoy viendo acá. Se llama rotar hacia la derecha, cosa de ponerlo de cabeza. Bien. Y te hago una pregunta, Santiago, ya que fuiste el que iniciaste la consulta. Las preguntas, ¿cómo te resultaron? Las preguntas en función de los textos y en función de las clases que hemos dictado.
No, lo que decía, en general me resultó más sencillo Morley y Lazarsfeld. Está bien. También es cierto que yo alguna vez la había cursado y tal vez, bueno, algunos temas los conocía, pero en Horkheimer lo que me cuesta es concretarlo Está bien, hacia una investigación en particular, pero después, bueno, está en bien. general he leído todos los materiales que dieron. Está bien, por eso. Por eso, trata está bien tu consulta, digamos, como ejercicio es pensar que la concepción, la perspectiva de la teoría crítica no tiene la misma forma de significar lo que es la teoría, lo que es la metodología, lo que es el método, es decir, parte de otros supuestos teóricos que hacen que cuando uno piensa en método, digamos, lo que se imagina es la concepción más tradicional, más positivista, y ellos tienen otra concepción con respecto a la metodología, ¿no? Claro. Y Sí, por sí, ahí, yo lo que entiendo, digamos, es que la preocupación de ellos, más que nada, es que la teoría tenga una aplicación en la praxis social, digamos, en la transformación de la realidad, más que en acumular saber, digamos. Eso es lo sí, que y yo no entiendo. solamente eso, sino que además la forma de producción del conocimiento no está basada en esa concepción más, podemos decir, más tradicional de sujeto, objeto Ajá, y una claro. especie de método, como una especie de técnicas, de instrumentos que Sí, de estuvieran apropiación. claro, disponible ahí para ser utilizado y poder representar ese objeto, digamos, tiene otra concepción. Por eso te decía lo de Adorno, porque hay texto de Adorno, creo que el de Pollack, también el de Martin Schei, remiten a otro modo de pensar que tiene que ver con los propios supuestos epistemológicos, un poco como decía Juan, pensar la cuestión de la dialéctica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Janina, mi pregunta es que plantea que no sé si todos están leyendo el chat, que no estaría llegando al 19. ¿Y por qué problema? ¿Algún problema particular por la cual... Mi pregunta está dirigida a si es un problema constitutivo del tipo de parcial domiciliario que hemos dado o hay algún problema particular por el cual la fecha esa sería susceptible de ser aplazada. Yo lo que digo es que, no sé qué piensa Juan y Sebastián, es no mover la fecha eh, del lugar. Lo que sí podemos atender a ciertas particularidades, pero eh, ¿por qué no aplazarlo? Digo porque después vamos a demorar en también en las correcciones. Ustedes tienen que entender que pocos docentes van a corregir 80 parciales. Y necesitamos tiempo para eso, ¿no? Sobre Eh, todo porque son, sí. ¿Qué tal, profesor? No, disculpe, sí, eso es entendible perfectamente. Yo, básicamente, el problema que estoy teniendo para desarrollar las preguntas, lo que me preocupa más es la extensión, porque sobre la 1 sigo trabajando para tratar de, si bien intento desarrollar como ustedes pidieron, al mismo tiempo estoy intentando también ser concisa, porque entre desarrollar y ser conciso se genera como una disyuntiva. Contextualicé la situación en que cada autor escribe su investigación, desarrollé cuál es lo que presenta y prepara cada uno, pero se me escapa de las manos el hecho de que pueda llegar a cumplir con 3 páginas.
yo estoy haciendo absolutamente, tengo como todo el mundo 1.000.000 de cosas que uno no está solamente estudiando hoy, bueno, ya estamos pasado de cuota con la universidad, así que nos encuentra en el medio de la vida, pero al margen de eso, uno responsable a lo que estamos haciendo, yo voy a hacer y estoy haciendo todo lo posible para llegar al 19. Pero a mí lo que realmente sí me preocupa es lograr ser escueta, desarrollando, que no se pierda ninguna idea y poder explicar lo que piden, ¿no? Porque por ejemplo, nada más que explicar Laserfield es casi, siendo lo más resumida, voy a tratar de ver el Word, es casi media página con todo lo que se pide para explicar cada teoría y después enfrentarlos a los otros autores. A ver, para, no. A ver, por un lado, vos estás diciendo que, porque por ejemplo, la consigna número 1 Sí, pide como 4 aspectos. claro. Explicar en qué consiste cada una de ellas, digamos, entonces ahí uno puede ser breve, digamos, Laserfield. A ver, voy a ser muy esquemático, son 3 páginas de respuestas, no implica las preguntas, o sea, son 3 páginas de respuesta. Lo mío a lo mejor es Uno no pone la respuesta porque Está bien, tontería. por eso. Uno pone 1A, punto. Por Y eso. empezás a escribir y No, pero yo tenés lo que digo es la esto. primera con Laserfield nomás, y no Está tocaste bien. Morley y Horkheimer. No, por eso lo que digo, a ver, como una forma esquemática, a lo mejor lo puede ayudar, a lo mejor les complico, pero piénsenlo en así, todas las características de las preguntas, y como son 3 páginas, uno puede decir, bueno, yo a la primera pregunta le voy a dedicar 2 páginas, y a la segunda le voy a dedicar 1 página. Sobre esas 2 páginas tengo que tratar de, como está dividida en 4 preguntas, decir esto de forma muy esquemática. A la pregunta A, ¿no? Del 1A le voy a dedicar media página, porque yo en media página tengo que trabajar, decir 2 o 3 cosas del contexto en que escribe Laserfield, el contexto en que escribe Horkheimer y Morley y a qué problemáticas refieren. Eso lo tengo que tratar de hacer en media página. Y así sucesivamente. Obviamente que implica no una contradicción entre el desarrollo y la extensión, sino que el desafío es ser preciso conceptualmente para que sin necesidad de escribir demasiado se entienda los diferentes puntos solicitados. ¿Se entiende lo que digo? Obviamente es un desafío, por eso también la cuestión de las 3 páginas, porque se trata, bueno, de ir a los aspectos centrales de lo que se solicita y no extenderse en demasía. Por ejemplo, ¿en qué contexto se realizan? Bueno, en la cuestión contextual ahí encontrar... Por ejemplo, el momento contextual se basa en lo histórico y en ese momento están saliendo de la Gran Depresión y a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Por ejemplo, eso es en 2 palabras. Por ejemplo, en Laserfield y Horkheimer. En Claro. Morley ya el contexto es otro. Es otro. Pero uno, bueno, va contando las palabras y va viendo que va llenando, porque yo fui haciendo esos recortes, ¿sí? Tratando de describirlo de la forma más escueta, pero, como usted dice, tratando de mostrar que uno comprende la contextualización, expresa que es el momento de la época, pero después tenemos que... Sí, y además también está, te lo digo, a ver, insisto, acá lo que estamos tratando de dar es herramienta. Te di un primer aspecto que se me ocurre a mí que es muy esquemático, decir, bueno, mi desafío en 2 páginas, responder estos 4 aspectos de la primera pregunta. Creo que el temor de muchos, perdón, profesor, el temor de muchos, por lo que estoy leyendo, aparte de que gracias porque pensé que estaba sola, estoy viendo que a varios le está costando, es que por ser escuetos y responder
a lo que se pide dentro de la cantidad de páginas, después no nos digan, no desarrollaste. A ver, no le voy a poder decir no desarrollaste, si en las 2 páginas fuiste concreta en la respuesta. Ahora yo lo que digo es esto. Te doy un ejemplo. Vos te situaste en la contextualización. Hay textos que a lo mejor contextualizarlo es más importante que otros. Entonces, en esa primera pregunta A, el contexto simplemente lo referís como algo menos importante que, por ejemplo, el tipo de conocimiento que se intenta construir. Entonces vos decís, bueno, yo en media página le voy a dar, en este caso, más importancia al contexto que al conocimiento. Y en este otro no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Obviamente es un desafío, pero bueno, el desafío consiste justamente en poder ir al aspecto central, al punto central, y no enredarse demasiado, qué sé yo. El contexto, cuando uno dice el contexto, y uno puede escribir 15 páginas sobre el contexto, pero a lo mejor no tiene sentido escribir 15 páginas sobre ese contexto, por ejemplo, de entreguerra, momento en que están más o menos escribiendo igual, época más o menos igual, Horkheimer y Morley, simplemente decir 2 o 3 cosas que contextualicen ese texto. Por ejemplo, también ahí en el contexto puede ser importante referir, enlazar, situarlo, por ejemplo, hasta geográficamente, ¿no? Entonces, después, a lo mejor en los 80 simplemente esa referencia, cuando escribe Morley, ¿por qué? Porque implica otro tipo de momento en el marco de las investigaciones en comunicación. En ese sentido quiero decir, uno ahí va balanceando. La B también es muy bueno lo que tienen que plantear, porque bueno, ¿cómo sitúan a cada uno de estos autores en las diferentes tradiciones? Porque a Lasserfer, por ejemplo, a Lasserfer lo sitúan en tal tradición, a Horkheimer en tal tradición, y a Morley en tal tradición. No sé, a lo mejor en Morley requiere darle una vueltita un poquito más, porque lo asocian a tal tradición que en Horkheimer. Bueno, lo que sí, bueno, el desafío es eso, que en 3 páginas resuelvan estas 2 consignas. Una opción, ya que la pregunta 1 parece requerir más escritura, es, bueno, a esa dedíquenle 2 páginas, sean operativos también. Digo, bueno, yo en 2 páginas tengo que tratar de responder esto. Mientras esté respondida bien, después vemos si los énfasis en un aspecto o en otro aspecto no fueron los correctos, pero por lo menos que estén bien. Ok. Después otra cosa, y esto lo digo con sumo respeto y entendiendo la situación en que estamos todos. Quiero decir, la cuestión de los tiempos nos exceden a todos. Quiero decir, encontrémosle la vuelta al esfuerzo para que el tiempo no se transforme en un problema. Es decir, que no sea una limitante, porque tampoco le estamos pidiendo 2 preguntas en 3 páginas en un parcial que tienen ¿cuántos días? 10 días, poca cantidad de texto visto en varias semanas. De hecho, son, 4 textos. No, sí, perfecto. Por eso yo le decía que del tiempo no, si bien sí uno se siente ajustado, pero de igual manera no era un reclamo. Simplemente era lo de la extensión de las páginas, tratando de ser óptimo, como usted dice, y responder lo mejor posible sin que se nos escape nada y no pecar en la extensión. No, claro. Y la idea es que por lo menos, si respetan lo formal,
que la respuesta esté correcta, cosa que como mínimo tenga un aprobado y que no respondan algo que no corresponden, que no sé, sitúe el amor a, por decir una cosa, a Lasserfer dentro de la teoría crítica. Entonces ahí ya no hay un problema de extensión, sino un problema de relación entre lo conceptual y las tradiciones en ciencias sociales y en la comunicación. Después lo otro lo veremos. No sé si alguien, Juan o Sebastián, quieren aportar algo a esas dudas. Es que en base a lo que vienen conversando, el esfuerzo de síntesis, ser conciso y al mismo tiempo desarrollar los argumentos, a la hora de corregir los trabajos, el primer trabajo que ustedes hicieron, la verdad que había mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucho laburo para lograr eso en la mayoría de los casos. Y en general, salvo algún que otro caso, nadie se extendió más allá de las 3 páginas y media. Salvo alguno que creó 4 o 5, pero una rareza. E incluso, también les podemos decir, a ver, muchas veces uno con tal de llenar el espacio pone cuestiones que no hace falta poner. Eso a veces no sucede. Pero me parece que en este caso que está bastante desmenuzado, más lo que ustedes de alguna manera ya vienen acumulando en la carrera, por decirlo mal y pronto, digamos, son tradiciones que ustedes se sienten con relativa comodidad, porque Lasserfeld y más o menos nadie lo va a poner con la teoría crítica ni en los estudios culturales. Eso más o menos se sabe. El hincapié va a estar puesto, por ejemplo, en amañarse o mejor dicho, arreglarse con esta pregunta que hizo Santiago del cómo piensa el método la teoría crítica, en el caso de Horkheimer. Bueno, esa es una pregunta que, claro, a ver cómo lo hacemos. En ese punto yo entiendo eso que quizás con tal de ser conciso, pero al mismo tiempo argumentar, se puede llegar a extender. Pero créanme que este esfuerzo ustedes ya lo hicieron hace 10 días o 2 semanas. Y lo hicieron muy bien porque estamos todos muy contentos con lo que ustedes han producido. Entonces, les recomiendo no ponerse tan nerviosos, escribir y después, a la hora de leer, ustedes se van a dar cuenta cómo pueden llegar a ser lo más precisos y precisas posible en los argumentos y estar bien desarrollados, sin decir cuestiones que no vienen a cuento de lo consignado. Eso, nosotros tenemos tranquilidad con eso. Sí, y le sumaría una cosa que está muy bien lo que plantea Sebastián, remitiéndose a una experiencia que ya tienen con respecto al trabajo anterior, que lo hicieron muy bien. Es que también no piensen que escribiendo más pueden mejorar, porque a veces escribir más puede ser meter más la pata. Claro. En ese sentido, o contradecirse, es decir, que intenten ser concisos y que obviamente, como sugiere ahí Sebastián, hay cuestiones que son conceptuales más difíciles de resolver con pregunta de Santiago que otra, que no sé, que el contexto. El contexto simplemente para, bueno, a anclar los textos, bueno, en parte de la propia historia de la investigación en comunicación y en ciencias sociales. Pero con eso, con mencionarlo simplemente o dar cuenta ahí muy por arriba y a lo mejor darle un poquitito más de énfasis y de extensión a la problemática del método, bueno, entonces ahí adquiere densidad la respuesta. Claro, y muchas veces el apuro de querer entregar nos lleva, y esto es experiencia como estudiante, a ir contestando mientras voy escribiendo en vez de contestar y después escribir. Claro. Sí, todos pasamos por eso, ni hablar. Tal cual. Ahí se escucha alguien. No entiendo la Conecta 2 Paraná. A mí me está costando muchísimo. El desarrollo de la sugerencia. La segunda pregunta.
Sí. Está bien. Esa sí es un desafío ahí mayor, pero partíamos del supuesto de que si está bien comprendido la propuesta de Bourdieu y también se ha entendido en función de la anterior de la pregunta 1, lo que plantean Lázaro, Morley, Horkheimer, uno puede ahí intuir qué críticas o qué sugerencias, qué le diría Bourdieu, ¿no? A esta a esta pregunta 2, ¿no? Sí, incluso también nos ha pasado muchas veces, y uno lo hace habitualmente, sintiéndose seguro o segura en la postura de Bourdieu, de ahí establecer, bueno, pero aquel no hace tal, o aquel dice tal, o aquel otro le falta tal. La idea con esto es, en primer lugar, que ustedes trabajen esas tradiciones de investigación encarnadas en esos textos, y con Bourdieu tener ya un background, como decía el profesor, y al mismo tiempo poner el ejercicio de, claro, entendiendo que desmenucé la investigación de Lasserfeld, entonces con Bourdieu yo puedo hacer esta y esta sugerencia, porque pierde de vista esto y esto. Lo mismo con Morley, lo mismo con Horkheimer. ¿Se entiende? Lo solemos hacer habitualmente con Bourdieu. Bueno, ahora es hacerlo reflexivamente. Sí, de hecho, en algunos de los encuentros se han mencionado algunos de esos comentarios, y es más, algunos de los que han participado del encuentro han planteado, bueno, Bourdieu le diría a Morley tal cosa, con respecto a Lasserfeld tal otra. Obviamente implica, sí, un trabajo ahí más, de más atención, ¿no? Es un desafío mayor, pero bueno, no. Si me Que permites, eso no Ricardo, frena, sí. con la cuestión de las fechas, lo entiendo, también pasé por la misma situación que ustedes de estar siempre corriendo detrás de las fechas, o por lo menos tratando de cumplir. Tengan presente que vivimos en una situación complicadísima, que nosotros establecimos al principio del cuatrimestre priorizar, ¿cierto?, la lectura antes que sofocarnos y sofocarlas con tantas clases, y al mismo tiempo, más o menos, establecimos con gran precisión, me parece a mí en este caso, las fechas de entrega de los trabajos, del trabajo, del parcial domiciliario, del trabajo final. Que en este caso nosotros la corrimos por el paro, por todo lo que traía consigo. Entonces, en vez de pensar que lo tendríamos que entregar ayer y entregarlo el lunes, me parece que veámosle también la necesidad de, como decía el profesor, pensar en que nosotros tenemos que leer y hacer una corrección acorde a su esfuerzo, no es poner el aprobado y que él siga a lo de la Molina, ¿no? Porque después también estamos a mediados de octubre y hay que pensar no solamente en la corrección y en las clases que tenemos que desarrollar, sino también en el bosquejo de investigación que ustedes tienen que empezar a construir. Y eso también lleva tiempo y hay que tenerlo presente porque, bueno, también hay que acompañarlos y acompañarlas con las preguntas que ustedes tengan. Algunas ya nos han hecho alguna de esas. Y también, por supuesto, una corrección a la altura del esfuerzo de ustedes. Es decir, nosotros nos interesa leerlos, ¿sí? Y leer lo que ustedes escriben. No es poner aprobado, aprobado o desaprobado, desaprobado y chau, san, se acabó. Sino también tenemos nuestro tiempo para poder leerlo y hacer una lectura prolija, como les digo, de acuerdo a lo que ustedes han producido. Todo eso, créannos, lleva un montón de tiempo. Y entre gallos y medianoches estamos en mediados de octubre. Ya dentro de, qué sé yo, un mes termina el cuatrimestre y tenemos que ustedes entregar el parcial, nosotros corregirlo, seguir con las clases y ya poner pro hacia el trabajo final.
el tiempo va volando. Es tirano en el sentido más literal del término en este caso. Por eso aprovechemos la instancia de hacer todas las consultas que tengamos para hacer de cara a disminuir el margen de error, como dice alguien por ahí. Sí, yo creo que sí que bueno, lo mejor, lo óptimo es que el lunes estén entregando los trabajos. Después no vamos a tener demasiado tiempo y se empiezan a acumular, no solamente con respecto a las clases, sino al otro trabajo que ya lo tenemos encima, que va a servir para regularizar la materia. Entonces, concéntrense ahora en esto, hagan un esfuerzo y ya el lunes entreguen. Insisto, obviamente la cátedra atenderá a particularidades específicas, no sé, vinculadas a que no hay internet para entregarlo, que hay alguna cuestión de salud o algún otro tipo de cuestiones. Obviamente esas contingencias siempre se han atendido y se seguirán atendiendo, pero tratemos de no correr la fecha porque nos vamos a complicar entre nosotros mismos. No solamente nos vamos a complicar nosotros los docentes para corregir, sino ustedes cuando se le empiece a juntar lo que ya se viene, que es la segunda propuesta de trabajo. Bueno, ¿alguna otra consulta, dudas? Con respecto a esto último, que es más bien vinculado a lo formal, que tiene que ver con la entrega de trabajo, ¿se entendió cuál es lo que planteó en términos generales Sebastián, más allá de que algunos no pudieran escuchar por ruido de fondo, que no sé si sería mi micrófono abierto? Paulo Palacios dice, respecto a la consigna, ¿es necesario responder inciso por inciso, decir A, B, C y D? No, a ver, si en la redacción están esas solicitudes que se expresan en el punto A, B, C y D, están bien. Yo no sé, a mí lo que me serviría el A, B, C y D es para, de modo esquemático, digamos, en la lectura también definir cómo se fue respondiendo cada uno de los aspectos, pero no es una cuestión determinante. Con respecto a la segunda pregunta, no sé si se entendió, vamos por parte. Paulo, Ignacio, ¿se entendió? Insisto, no solo tratar de responder todo lo que se está solicitando, sino también los énfasis en los aspectos sobresalientes. A lo mejor la pregunta A o B es necesario hacerla más escueta que la pregunta D, por la propia característica de las preguntas, ¿no? Y de la complejidad de la respuesta. Yo cuando le decía, bueno, piensen esquemáticamente como una primera instancia, 2 páginas para la primera y
y una para la segunda. A lo mejor otro la puede hacer de otra manera. Pero bueno, Velen dice, la sugerencia crítica deben estar fundamentada desde el método de Bourdieu, las sugerencias críticas de la lectura, sí, de la perspectiva epistemológica y metodológica de Bourdieu, sí, claro. No entiendo a qué se refiere o desde un aspecto más general. La idea es un poco lo que expresó Sebastián, ¿no? Ustedes ya comprendieron cuál es el planteo de Bourdieu, ¿no? Cómo es su concepción con respecto a la investigación y al modo de producir conocimiento. Y después tienen ahí varias propuestas y varias investigaciones, la de Lasserfer, la de Morley, la perspectiva de Horkheimer. Bueno, en base a esa perspectiva de Bourdieu, esa concepción de producción del conocimiento, qué sugerencias podrían hacerse o críticas a esas investigaciones, ¿no? Porque recuerden, esto ya ustedes lo tienen ultra incorporado, es que lo que hay son diferentes disputas y perspectivas con respecto a cuestiones epistemológicas, metodológicas, teóricas en relación a la producción de conocimiento. Entonces siempre hay diálogos, cruces, disputas, perspectivas diferentes, etc. Bueno, la pregunta está orientada a que justamente puedan dar cuenta de esa diferencia a partir, en este caso, de el planteo de Bourdieu. Bueno, sí, si hay problemas de salud, que nos envíe por privado y después veremos cómo lo envía el trabajo. Porque entiendo, Juan, que el sistema ahí automáticamente el lunes a las 12 de la noche se cierra, ¿no? Exacto, 23:55. Claro. Sí, son 2 sugerencias o críticas por cada autor. Sí. Ahí hay algo del orden de también, en ese sentido, sí, de lo creativo, ¿no? Porque obviamente ustedes podrían hacer muchas más críticas, por ejemplo, Bourdieu al planteo de Jorge me podría hacerle mucha crítica, a Lasserfer también, pero bueno, ustedes tienen que decidir tomar cuáles 2 harían. Críticas o sugerencias, porque uno puede decir eso también. Bueno, le sugeriría, o esta perspectiva sugeriría a tal otro tener en cuenta tales cosas. Bien, más alguien que quiera, también se atreva a abrir el micrófono, ¿no? Si quiere. Así por lo menos conocemos las voces y las estudiantes. Bueno, ¿ninguna duda más?
Bueno, si no hay ninguna otra duda, nadie que quiera o solicite la palabra, nos volvemos a ver la semana que viene, el martes con Sebastián y el jueves conmigo. Bárbaro. Aprovechamos para desearle muy feliz Día de la Madre a quienes lo sean y si no, que hagan extensivo el saludo a sus propias familias. Tal cual. Y cuídense. Sí. Sigan las sugerencias de la ciencia. Exactamente. Y salúdenla a las madres por videoconferencia. Exactamente. Bien. En este caso es la madre y la ciencia. Todo. Y la más clara. Sí. Hay Bueno. una sola. Bien. Sí, ha sido interesante también esto para demitificar cierta mirada con respecto a aquello que se llama ciencias duras, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Increíble, ¿no? Porque tengo conocidos que médicos, ¿no? Unos a rajatabla cumpliendo todo lo que hay que cumplir, cuidándose, y otros defendiendo la, ¿cómo se llama? La inmunidad de rebaño. Sí. No, yo conozco médicos que consideran que esto es una conspiración directamente. Y son muy buenos cirujanos, que está bien, es una técnica, no siempre digo yo el cirujano, no, pero consideran que es una conspiración internacional, ¿no? Y no lo digo en joda, ¿eh? Pero internacional, no tiene nada que ver Alberto Fernández. No tiene nada que ver Bien. lo local, sino desde la OMC, En adelante, mira vos. pasando por los grupos que manejan las tecnologías del control, bueno, pero bueno, está convencido de que eso. Bueno, qué va a estar. Está bien. En fin, hay de todo. Es que Sí. por no ser- sí, totalmente. Yo me refería un poco más a